En enero de 2023, un video sacudió los cimientos de Internet. No se trataba de un reto de supervivencia, ni del regalo de un jet privado. El concepto era, en su superficie, simple y profundamente humano. 1000 personas ciegas o con una visión muy limitada recuperaban la vista gracias a una sencilla cirugía de cataratas de 10 minutos. El video, orquestado, financiado y protagonizado por el youtuber Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, se convirtió en un fenómeno global instantáneo, acumulando más de 100 millones de visitas en cuestión de días. La reacción mundial fue sísmica y se fracturó en dos corrientes opuestas y apasionadas. Por un lado, una ola abrumadora de admiración, lágrimas y elogios por un acto de generosidad a una escala sin precedentes, un gesto que alteró positivamente el curso de miles de vidas. Por otro lado, emergió una corriente de escepticismo y crítica, una voz incómoda que planteaba una pregunta fundamental: ¿por qué un acto tan profundo de humanidad tenía que ser empaquetado, optimizado para el algoritmo y presentado como contenido viral? ¿Es esto el futuro de la filantropía o es la forma más sofisticada de un espectáculo que utiliza a personas en situaciones de vulnerabilidad como protagonistas de su narrativa? Esta dualidad, esta tensión entre el acto y el espectáculo, es el enigma que define a Jimmy Donaldson. Es un hombre que, según estimaciones, ha regalado una fortuna que supera los $100 millones, movilizando más ayuda directa que muchas fundaciones tradicionales. Es un magnate que ha construido un imperio de negocios multimillonario. Lanzó Feastables, su exitosa marca de chocolates, que utilizó su gigantesca plataforma de distribución para competir directamente con gigantes como Hershey's. Su proyecto MrBeast Burger fue aún más ambicioso y disruptivo. En lugar de construir una cadena de restaurantes tradicional que habría costado miles de millones y años de trabajo, optó por un innovador modelo de negocio conocido como restaurante fantasma. El concepto era ingenioso. No había locales físicos de MrBeast Burger. En su lugar, se asoció con cientos de restaurantes ya existentes por todo el país, que cocinaban sus hamburguesas en sus propias cocinas y las vendían exclusivamente a través de aplicaciones de reparto. Este modelo le permitió abrir más de 1000 ubicaciones en un tiempo récord. Sin embargo, este sistema también reveló su mayor debilidad: la falta de control de calidad. En 2023, el propio Jimmy demandó a su socio operativo, Virtual Dining Concepts, alegando que la inconsistencia y la mala calidad de las hamburguesas preparadas por tantos restaurantes diferentes estaban dañando irreparablemente su reputación. La demanda fue una declaración de principios. Para Jimmy, la marca MrBeast es un activo que debe ser protegido con una obsesión por la calidad y el control. Jimmy es un pionero que ha redefinido por completo las reglas del entretenimiento en la era digital. Pero también es una figura permanentemente perseguida por la controversia, señalado por crear un ambiente de trabajo implacable, acusado de poner en riesgo a los participantes de sus concursos y de perfeccionar un modelo de negocio que se nutre de la necesidad humana. Para entender al creador de contenido más influyente del planeta, no podemos quedarnos en la superficie de sus videos virales. Necesitamos desmantelar su historia, pieza por pieza, desde su caótica infancia, marcada por el desarraigo, hasta su dominio obsesivo del algoritmo de YouTube. Necesitamos analizar su innegable brillantez como estratega de negocios y sus cuestionables métodos como showman. En este video, nos sumergiremos en la compleja, contradictoria y fascinante historia de MrBeast, no para emitir un juicio final, sino para intentar descifrar la máquina que él mismo construyó y para explorar la incómoda verdad que su éxito revela sobre nuestra cultura. El origen, los cimientos del impulso obsesivo. La narrativa de MrBeast no comienza en la opulencia de Beverly Hills, sino en la transitoriedad de las bases militares estadounidenses. Nacido el 7 de mayo de 1998, James Stephen Donaldson creció en un entorno definido por la disciplina y el desarraigo. Como hijo de militares, su infancia fue una sucesión de mudanzas, impidiéndole forjar amistades duraderas o un sentido de pertenencia. Esta inestabilidad geográfica se reflejaba en su hogar. Su madre, Susan, era una mujer de notable carácter y disciplina, llegando a ser una de las primeras mujeres guardias en una prisión militar en Europa. Sin embargo, la dinámica familiar era tensa y compleja, marcada por una figura paterna muy estricta y controladora
que según se ha reportado creaba un ambiente opresivo. Esta vida de constantes mudanzas y la consecuente dificultad para hacer amistades duraderas forjaron en Jimmy una personalidad introvertida. En sus primeros años en YouTube, rara vez mostraba su rostro, prefiriendo la comodidad de una voz en off sobre un gameplay. El punto de quiebre para su madre llegó debido al tenso y perjudicial ambiente familiar. Decidida a crear un futuro mejor y más seguro para sus hijos, Jimmy y su hermano mayor CJ tomó la valiente decisión de marcharse y solicitar el divorcio, enfrentándose a nuevos desafíos como madre soltera. Pero la libertad no trajo consigo la paz económica. La crisis financiera de 2008 golpeó a la recién formada familia monoparental con una fuerza brutal, la cual se vio sumida en una etapa de gran precariedad. Fue en este torbellino de caos emocional y dificultades económicas donde Jimmy encontró su único espacio de control, su refugio y su obsesión, el universo ilimitado de YouTube. El laboratorio de YouTube y la disección del algoritmo. Jimmy no fue un prodigio. Sus primeros videos, bajo el alias de MrBeast 6000, eran un reflejo de la época, gameplays de Minecraft y Call of Duty, a menudo mal editados y con un audio deficiente. Sin embargo, a diferencia de miles de otros aspirantes, Jimmy no solo creaba, analizaba. Su primer video en ganar algo de tracción no fue un gameplay, sino una compilación de las peores intros de otros youtubers. Este temprano interés en deconstruir el contenido ajeno era una señal de lo que vendría. La verdadera epifanía llegó al ver a creadores como Woody's Gamertag, quienes hablaban abiertamente de YouTube como una carrera viable. Para el joven y aislado Jimmy fue una revelación. Su escapismo podía ser su profesión. Su dedicación se volvió casi patológica. Se unió a un grupo de creadores en Skype, donde pasaban jornadas de hasta 18 horas, no para jugar, sino para trabajar. Este think tank, no oficial de la viralidad, estaba obsesionado con una sola cosa: descifrar el código del algoritmo de YouTube. Desglosaban videos virales segundo a segundo, analizaban el impacto de cada palabra en un título, la psicología de los colores en una miniatura, la cadencia de la edición para maximizar la retención de audiencia. Era un enfoque científico y despiadado para un medio que muchos aún consideraban un simple hobby. A los 15 años, un diagnóstico de la enfermedad de Crohn añadió una capa de urgencia a su vida. La condición crónica, que le provocaba un gran malestar y lo debilitaba físicamente, lo obligó a abandonar el béisbol, su otra gran pasión. Confinado en gran medida a su casa, su foco se agudizó de forma dramática. Con el deporte fuera de la ecuación, canalizó toda su energía, cada hora de vigilia, en la única cosa que le quedaba y en la que veía un futuro: YouTube. Su hobby se transformó definitivamente en una obsesión total, no como un comienzo, sino como la única opción que la vida le había dejado. Esta obsesión pronto chocaría con la realidad de las expectativas familiares. Al graduarse de la preparatoria, su madre le dio un ultimátum claro: o vas a la universidad y te aseguras un futuro real, o te vas de casa. Sin recursos para independizarse, Jimmy cedió a la presión. Se inscribió en la universidad comunitaria local, pero fuese una fachada que duró poco. Asistió apenas 2 semanas. El resto de su tiempo lo dedicaba en secreto a su verdadero trabajo, grabando y editando en la clandestinidad de su habitación, impulsado por la aterradora presión de tener que demostrarle al mundo, y sobre todo a su madre, que su descabellada apuesta por YouTube no era un delirio juvenil. El descubrimiento de la fórmula maestra: dinero, resistencia y espectáculo. Liberado de las ataduras académicas, aunque bajo la amenaza de ser desalojado, Jimmy entró en su fase de experimentación más frenética. Su primera estrategia exitosa para dejar atrás los gameplays fue analizar a la propia plataforma. Se dio cuenta de que hablar sobre YouTube, y específicamente sobre el dinero que movían los grandes creadores, era un tema que generaba un interés desmedido. Videos como su análisis de las ganancias de PewDiePie, subidos a finales de 2016, le dieron su primer gran impulso de crecimiento. Inmediatamente después, sobre la base de esta nueva audiencia, llevó su experimentación a un nivel completamente nuevo y mucho más personal. A principios de 2017, inauguró su legendaria etapa de retos de resistencia sobrehumana. Ya no analizaba a otros, ahora él era el espectáculo. Se grabó leyendo el guión completo de B-Movie,
girando un fidget spinner durante 24 horas o viendo videos repetitivos durante horas. Eran retos absurdos, pero demostraban una dedicación tan extrema que resultaban hipnóticos. El cohete propulsor de su carrera llegó en enero de 2017 con el video que lo catapultó, contando hasta 100.000. Le tomó 40 horas de un esfuerzo mental y físico agotador, un espectáculo de pura fuerza de voluntad que se convirtió en un fenómeno viral y 4 meses después lo llevó a su anhelado 1.000.000 de suscriptores. Con el éxito, llegó la oferta que lo cambiaría todo, un patrocinio de $5,000. Pero Jimmy, en un golpe de genio estratégico, vio más allá del dinero fácil. Hizo una contraoferta audaz. Denme $10,000 y déjenme regalarlo todo. La marca, desconcertada pero intrigada por la originalidad del concepto, aceptó. La ejecución fue una clase magistral de narrativa viral. Jimmy se dirigió a un estacionamiento, buscó a una persona sin hogar y con una cámara oculta grabando la reacción, le entregó un fajo de $10,000 en efectivo. La escena fue de una autenticidad brutal. El shock inicial, la incredulidad, las lágrimas y la gratitud desbordante. Era un contenido emocionalmente poderoso y altamente compartible. Ese día, Jimmy tuvo una doble revelación que se convertiría en la piedra angular de su imperio. La primera fue personal. Describió el acto de dar como el sentimiento más increíble que jamás había experimentado. La segunda fue empresarial. El video no solo se pagó a sí mismo, sino que generó ganancias sustanciales. Acababa de descubrir la fórmula maestra. La caridad no era un gasto, era una inversión. Podía hacer el bien y al mismo tiempo construir un negocio próspero. Había creado un motor de contenido perfecto y autosostenible. La máquina de contenido y el nacimiento del dilema ético. Con la fórmula descifrada, la máquina de MrBeast se puso en marcha a toda velocidad. Empezó a replicar el modelo a escalas cada vez mayores, construyendo un equipo con amigos de la infancia, como Chris Tyson. Los videos de regalos masivos se convirtieron en su sello distintivo, pero a medida que la escala crecía, la naturaleza del contenido comenzó a transformarse. El modelo evolucionó sutilmente de regalos incondicionales a concursos condicionales. Esta transición marcó el nacimiento del dilema ético que lo persigue hasta hoy. Ya no se trataba solo de dar, se trataba de ganar. Los participantes ahora debían superar un obstáculo para obtener el premio. Al principio, los retos eran lúdicos, pero pronto se adentraron en el terreno del malestar físico y el aguante extremo. El video, donde ofrece dinero a cambio de comer un Ghost Pepper, es un ejemplo perfecto. Aquí es donde surge la crítica más profunda, la que dio origen a parodias como la de Meat Canyon. Se le acusa de crear un formato que se beneficia de la vulnerabilidad de las personas, donde la necesidad económica es el combustible que motiva a los concursantes a participar en retos de un gran desgaste. A diferencia de los concursos de televisión tradicionales, que suelen premiar el conocimiento como ¿quién quiere ser millonario? O la habilidad, Wipeout, muchos de los retos de MrBeast se basan en la simple resistencia al agotamiento, al aburrimiento o al dolor. Su video de 100 personas de 1 a 100 años compiten por $500,000 es quizás el ejemplo más crudo y visual de esta crítica. Ver a personas mayores, muchas de ellas admitiendo que necesitaban el dinero para poder jubilarse o pagar deudas, soportando días de encierro, ilustra perfectamente la delgada línea que su contenido transita. Este debate no es nuevo. Se asemeja a un concepto que los críticos llaman la espectacularización de la necesidad. La idea de convertir la dificultad o la pobreza en un producto estético para el consumo. MrBeast, quizás sin proponérselo, se convirtió en el máximo exponente de este fenómeno en la era digital. El filántropo y el CEO, las dos caras del imperio multimillonario. Mientras este debate ético crecía en intensidad, Jimmy diversificó su imperio en dos frentes claros, demostrando una dualidad fascinante. Por un lado, el filántropo de escala global. Por otro, el CEO calculador y obsesivo. En el frente filantrópico, su ambición se volvió monumental. Lanzó Team Trees en 2019 y Team Seas en 2021, en colaboración con otros creadores como Mark Rober. Estas campañas masivas de recaudación de fondos lograron movilizar a la comunidad de Internet
para recaudar decenas de millones de dólares, resultando en la plantación de millones de árboles y la retirada de millones de kilos de basura de los océanos. Para formalizar sus esfuerzos, creó el canal Beast Philanthropy, y esto fue un paso crucial. Lo estableció como una organización benéfica oficial registrada en Estados Unidos, bajo el código 501(c)(3). Esto le da a sus esfuerzos caritativos una estructura y seriedad completamente diferente, cuyos ingresos de YouTube y donaciones se destinan íntegramente a combatir la inseguridad alimentaria, construyendo cocinas y almacenes para distribuir comida gratis a comunidades necesitadas. Y por supuesto, están los videos de alto impacto como el de curar la ceguera o la sordera, proyectos que, a pesar de las críticas sobre su presentación, tuvieron un efecto positivo innegable y tangible en la vida de miles de personas. En el frente empresarial, demostró ser tan astuto como lo fue para descifrar el algoritmo. Jimmy no solo expandió sus proyectos como Feastables y MrBeast Burger, sino que demostró una habilidad extraordinaria para construir marcas propias dentro del ecosistema digital. Cada uno de estos negocios fue diseñado para integrarse estratégicamente con su contenido y sus millones de seguidores. Esta integración entre entretenimiento, distribución y producto no solo aumentó sus ingresos, sino que le permitió controlar cada eslabón de su cadena de valor, algo que pocos creadores de contenido han logrado. Su enfoque empresarial, marcado por una obsesiva atención al detalle y una fuerte defensa de su reputación, dejó claro que detrás del filántropo había un CEO implacable, dispuesto a tomar decisiones difíciles para preservar la integridad de su marca. El peso del imperio, controversias en la cima del mundo. Un imperio de este tamaño, construido a una velocidad vertiginosa, inevitablemente atrae un escrutinio intenso. La carrera de MrBeast está marcada por una serie de controversias que han puesto a prueba su imagen pública y la solidez de su marca. Su recreación de El Juego del Calamar en 2021 es un caso de estudio. Fue un triunfo de producción y logística, un video que empequeñeció a la mayoría de las producciones de Hollywood en escala. Sin embargo, fue duramente criticado por una parte significativa del público y la crítica por tomar la estética de una crítica social mordaz contra el capitalismo y vaciarla por completo de su significado para convertirla en un simple, aunque espectacular, concurso de premios. En 2021, un artículo de investigación del New York Times pintó un retrato menos halagador de su ambiente de trabajo. Varios ex empleados, muchos de ellos de forma anónima por miedo a represalias, lo describieron como un jefe extremadamente demandante y perfeccionista, hasta el punto de crear una cultura laboral tóxica. Las acusaciones hablaban de un ambiente de alta presión, donde las críticas podían ser muy duras, una imagen que contrastaba fuertemente con su persona pública afable y generosa. La controversia más personal y compleja fue la que rodeó a Chris Tyson, amigo de la infancia y colaborador cercano de Jimmy durante años, quien en 2023 iniciaría su transición de género y actualmente se identifica como Ava Chris Tyson. Tras una serie de acusaciones contra ella en las redes sociales, la reacción de la empresa de MrBeast fue rápida y corporativa. Se distanciaron públicamente y la eliminaron de la compañía mientras se realizaba una investigación interna. La decisión fue vista por muchos como una medida fría y calculadora para proteger la marca a toda costa, incluso por encima de la lealtad personal a quien fue su primer suscriptor. Finalmente, su proyecto más ambicioso hasta la fecha, Beast Games, en Prime Video, que se estrenó a finales de 2024, llevó sus métodos al escenario mundial. A pesar de romper récords de audiencia para la plataforma, el éxito se vio empañado por una demanda presentada por varios concursantes. Las alegaciones eran serias. Afirmaban haber sido sometidos a condiciones de rodaje peligrosas e inhumanas, incluyendo privación de sueño, acceso insuficiente a comida y agua, y lesiones sufridas durante los desafíos. La empresa de MrBeast se defendió, asegurando que la seguridad era su máxima prioridad y que la gran mayoría de los 1,000 participantes tuvo una experiencia positiva. El caso, sin embargo, subrayó los enormes riesgos logísticos y éticos de escalar su formato de retos de resistencia a un nivel tan masivo y corporativo. Conclusión. Un legado en construcción. Un espejo de nuestra era. Al final de este largo y complejo recorrido, volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién es MrBeast?
La respuesta es que no hay una sola. Es un filántropo que ha movilizado más ayuda directa que muchas ONGs. Es un genio del marketing que entendió el lenguaje de Internet y la psicología de la viralidad mejor que nadie en su generación. Es un CEO implacable que ha construido un imperio multimillonario basado en el control de calidad y la optimización. Y es un showman que camina constantemente por la delgada y borrosa línea que separa la generosidad del espectáculo. Su modelo de negocio, aunque éticamente debatible, ha logrado algo que no puede ser ignorado. Ha hackeado el sistema capitalista de la publicidad digital para redirigir cientos de millones de dólares de los presupuestos de marketing de las corporaciones más grandes del mundo hacia personas comunes y causas benéficas. Es fácil y a menudo necesario criticar el método, la presentación y las consecuencias de su espectáculo. Pero es difícil discutir el impacto tangible y positivo que ha tenido en las vidas que ha cambiado, ya sea pagando una cirugía, una hipoteca o simplemente dándoles una oportunidad. Quizás la figura de MrBeast dice menos sobre él de lo que dice sobre nosotros. Él no creó nuestra fascinación por el espectáculo, ni nuestra tendencia a prestar atención solo a lo que es grande, ruidoso y viral. Él no inventó el algoritmo, simplemente lo descifró mejor que nadie. Simplemente construyó la máquina más eficiente para satisfacer una demanda que ya existía en nuestra cultura. Su éxito es un espejo que nos refleja, una sociedad que anhela la bondad, pero que a menudo necesita que se la presenten como el mayor espectáculo del mundo para poder verla. El legado de Jimmy Donaldson aún se está escribiendo y nos obliga a confrontar una verdad incómoda. En la era de Internet, quizás esta es la forma que tiene la filantropía para sobrevivir, para escalar y sobre todo para ser vista.